La Alianza Va por México, se murió la coalición que conformaban PAN, PRI, PRD. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches, Alicia Salgado. Alicia. Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Jaime Sánchez Sarré. Jaime, ¿cómo te va? Manuel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, muy buenas noches a los tres. ¿Ya se murió? ¿Está muerta y enterrada o todavía no? Se le mueve una patita. Luis Miguel, ¿cómo lo ves? Creo que hay que separar lo que era el bloque legislativo que llamaban de contención de lo que es la alianza electoral. Sí. Creo que el bloque legislativo está muerto, Ya. irremediablemente muerto. No quiere decir que no pueda tener una segunda vida, pero tendrá que reinventarse. La alianza electoral, creo que todavía faltan algunos detalles para entender de qué va. Me parece que lo que está pasando en el legislativo va a incidir en lo electoral y va a obligar a replantear las bases sobre las que estaba lo electoral. Me parece que vuelve otra vez a escena Movimiento Ciudadano, que va a decidir, pero definitivamente el bloque legislativo que nació para oponerse, por ejemplo, a la reforma eléctrica, está más que sepultado. Está sepultado tanto en el Senado como en Cámara de Diputados. ¿Está muerta la Alianza Va por México o todavía vive, Jaime? Bueno, según Jesús Zambrano, presidente del PRD, Sí. declara hoy en un periódico, está muerta, no sé si enterrada, pero muerta, sí, eso es lo que él dice, que está muerta. Yo creo que sí es un problema muy serio, porque a final de cuentas la expectativa después de la elección intermedia era, junto con este bloque opositor en el Congreso, que efectivamente esto iba a dar pie a una serie de políticas que se iban a secuenciar, ¿no? Y la evidencia más fuerte y más consistente de esto fue lo que pasó con la reforma eléctrica. Entonces, lo que pasa hoy con esto me parece que es un golpe por la línea, bajo la línea de flotación, y que de esto difícilmente se va a recuperar, porque pone en cuestión todo el asunto priista y todo el asunto de delito en el PRI. Entonces, yo veo muy difícil que esto se recupere, y aparece en este escenario Dante Delgado y Movimiento Ciudadano pues como alguien que estuvo diciendo y declarando que esto iba finalmente a tronar en algún momento, y de alguna manera acierta. Entonces yo creo que va a haber una recomposición en todo este sentido, en todo este contexto. Alicia, Se mueve. ¿todavía se mueve? Sí. Pero a ver, ¿cómo confías en quien ha traicionado su palabra? Y hablo ahí de varios, porque no solamente es el PRI de Alito en Cámara de Diputados. 9 senadores del PRI votaron a favor de esta modificación constitucional, solo 3 en contra. 2 de 3 senadores del PRD hicieron lo mismo. Sí, pero en política todos son muy prácticos y saben que si no se juntan no ganan ni siquiera en la esquina de su O casa. sea, se mueve por conveniencia, por Sí, claro, y supervivencia. además no la tienes que ver como un bloque legislativo. Los bloques legislativos en todos los partidos del mundo, en todos los parlamentos del mundo, en los congresos, se hacen quitando un voto y ganando el otro. A veces te vota, en el partido, vemos por ejemplo en el caso del Congreso de Estados Unidos, como la ley antiinflación de Biden la ganaron con 2 votos republicanos, ¿no? Entonces, tienes tú una serie de candados y negociaciones legislativas que no necesariamente arremedan en los procesos electorales y mucho menos en los locales. Yo sí creo que el presidente asestó un duro golpe a la alianza, que le va a ser necesario recomponerse, que hay un bloque de priistas que procuran esa alianza y que se opusieron a la iniciativa de permanencia del ejército en las calles, y que seguramente encontrará una mejor forma de negociación en las elecciones del Estado de México. La alianza ahí es donde se pondrá efectivamente a prueba, pero no necesariamente depende de la dirigencia de los partidos como Jesús Zambrano o como Marco Cortés, Pero ¿de sino qué de se la trataría? dirigencia local. A ver, ¿de qué se trataría una alianza? O sea, me pongo en el papel, digamos, del ciudadano que dice, a ver, Sumar esfuerzo para voto que por la gane el alianza PAN-PRI-PRD. candidato. Muy bien. ¿Qué significa eso? ¿En qué se traduce? Porque antes era un voto de contención, era un voto para evitar que se le metiera mano a la Constitución, pero de pronto ya no es eso, dejó de ser eso. ¿De qué se trataría una alianza hoy por hoy entre PAN, PRI y PRD? Tiene mucho que ver con una narrativa que está en construcción. Si la elección del 24 se vuelve un referéndum, es sí o no a la continuidad de Morena, tendría sentido un bloque opositor que dijera: todos los que estamos aquí decimos no a que Morena siga. ¿Podrán lograr tener la consistencia, la unidad, para que ese no sea un no más o menos unitario?
o lo que tendremos sean muchos no chiquitos a los que literalmente un sí grandote se va a comer. Pero con eso, o sea, digamos, en un escenario de referéndum entiendo, pero ¿con eso alcanza para dibujar más o menos de qué va el papel de la oposición en este país? Bueno, en el caso, por ejemplo, del Estado de México, como dice Alicia, pues ahí podría reconstituirse esta alianza. Vamos a ver si eso es posible. Y tendrá que ver justamente con el orden local y los intereses locales. Yo tengo mis serias dudas de que esto vaya a funcionar y de que efectivamente el Estado de México vaya a preservarse en manos del PRI. Pero bueno, nadie es profeta. Y el otro punto es que esta reforma de la Guardia Nacional es el preámbulo, está anunciado, de una reforma del INE. Entonces, el siguiente embate que viene de parte del gobierno, de parte de Morena, es justamente introducir esta reforma del INE. La reforma política. La reforma política. Entonces, este es un asunto capital porque efectivamente si se modifica el INE y se modifica de acuerdo a una mayor concentración del poder y mayor capacidad de manipular este poder en términos de los procesos electorales, pues tiene una importancia capital. Y ahí, si la alianza no logra preservar este bloque de contención, pues bueno, ya francamente muerta y enterrada. Y si le faltaba, pues ahí está la bendición y ahí está el último clavo. Y yo francamente creo que a estas alturas del partido, después de lo que vimos, es prácticamente imposible que esto suceda. Porque hay dos elementos fundamentales. El primero es que la elección intermedia, el gran logro que anunció la alianza fue: perdieron la mayoría compuesta y ya no pueden reformar la Constitución en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y desde el inicio del sexenio se dijo siempre que había un bloque de contención en el Senado y que a partir de ahí, francamente, verdaderamente había una línea defensiva que no se iba a violentar. Se violentó. Nada de eso. Exactamente. Es más, la mayoría se la dio la propia Alianza Va por México a Morena a través de los diputados. Entonces, yo creo que esto siente un precedente y es un precedente que abre muchas vías para lo que viene. O sea, si el presidente tiene la capacidad de modificar la Constitución, pueden pasar muchas cosas, entre ellas la reforma de línea. Entonces, no estamos ante una cosa menor. Estamos ante un cambio que yo creo que es sustantivo. ¿De qué tamaño es la oposición? ¿O de qué tamañito es la oposición hoy? Hay oposición, ¿no? Bueno, había cuando menos, si podía efectivamente... Numéricamente había, pero bloquear las reformas constitucionales, eso era un poder. Si este poder incluso se pierde, pues ¿qué queda de oposición? A ver, ustedes hagan de cuenta que son los dirigentes del PAN y del PRD. ¿Qué tanta confianza les daría signar una alianza con Yo creo el que PRI? La ruptura del bloque no nada más tiene con la posición de Alito Moreira en relación al tema en donde se doblan, digamos, para soltar el bloque duro o la moratoria legislativa, sino que tiene también mucho que ver con el debilitamiento de cada uno de los liderazgos de los partidos. O sea, hoy por hoy está tan cuestionado Marco Cortés en el PAN como está cuestionado Alito en el PRI. El PRD, hoy dices, habla Jesús Zambrano, pero al mismo tiempo Cházaro te dice que sí prevalecen las alianzas a nivel local. O sea, sí hay una división de tres, ¿no? Y por el otro lado tú tienes a una parte del PRI que podría ser sigue siendo controlada por Alito. La mitad de los distritos electorales, de la organización electoral la controla directamente Alito, y otras 2/3 partes las controla el grupo Moreira. O sea, nadie sabe realmente cómo va a estar el caso de Coahuila ahorita, porque sí tienen control y mucho control. Y por el otro lado tienes el Estado de México dibujándose, no sabes quién va a ser la candidata, muy probablemente con Del Mazo, el dirigente del PAN, no nacional sino estatal, logre que Enrique Barca se sume a la candidata que proponga el PRI. Y la ganancia no necesariamente dependerá solo de la alianza, sino de cuántos votos Movimiento Ciudadano o eventualmente el Partido Verde le resta a Delfina, porque ellos están diciendo que van a llevar candidato. Pero entonces quizá en lo local camine, pero en lo federal estaría muerta. Porque yo no me imagino a Marco Cortés después de lo que le ha dicho a Alito o a Jesús Zambrano después de lo que le ha dicho al dirigente del PRI, pues saliendo a aplaudirle, levantándole la mano. No. A ver, creo que no hemos terminado de hacer la autopsia o sacar la receta de lo que pasó en la reforma de la Guardia Nacional.
creo que hay dos elementos. Uno que por definición es opaco y es qué tan fuerte estuvo la presión para torcerles la mano a los legisladores que cambiaron el sentido de su voto. Se habla de que había expedientes, que literalmente les leyeron la cartilla. Pero lo cierto es que era una reforma relativamente bien vista por la población. Al Círculo Rojo le aterra o nos aterra la militarización, pero era una reforma que gozaba con la simpatía de la población. Y de los gobernadores. Y de los gobernadores. La reforma electoral no tiene esa misma circunstancia. La mayoría de la población tiene buena opinión del INE. En términos generales, valora la forma en que funcionan las instituciones electorales, me refiero a órganos locales. Entonces, tengo la impresión que puede seguir operando esta presión con expedientes, pero es una venta un poco más complicada para la población, una reforma electoral que vuelva a dar al gobierno el control sobre los procesos electorales. Diferente entonces ves el escenario. Porque no solo está en juego la elección del Estado de México y Coahuila, creo que es tan relevante o más lo que pueda pasar en la reforma electoral. En ese sentido coincido con Jaime. Con el electoral, bueno. O sea, el asunto yo creo que efectivamente tiene dos dimensiones, el local y el nacional. Pero lo fuerte del nacimiento de Va por México, pues obviamente estamos apuntando hacia el 24. ¿No? Ese fue el asunto. La eléctrica era el primer paso y de ahí la moratoria constitucional, ¿no? Yo creo que lo que dice Luis Miguel pues es muy evidente. Por supuesto que hubo enormes presiones y estas enormes presiones son la causa eficiente de que muchos hayan votado como votaron y de que el propio Alito haya cambiado de condenar la reforma energética a aprobar la reforma de la Guardia Nacional. Pero pues es la política, ¿no? Y yo la verdad veo muy remota la posibilidad de que esto se vaya a modificar. Creo que el presidente tiene toda la decisión absoluta de que esto se modifique, que es capital para su proyecto y que Morena va a ir en ese sentido. La pregunta aquí sería en todo caso el papel que jugaría ¿La oposición? Sí, en ese sentido, yo la verdad sería muy escéptico y tengo pocas esperanzas de que se pueda parar esto. Difícil. Yo creo que hay algo que a veces uno no ve de fondo, ¿no? Sí hubo un voto, pero hubo un voto con una minuta modificada en el Senado y también con un diálogo específico en la Cámara de Diputados con Alito. Y se habló de, o sea, se extienda la permanencia del ejército en las calles, pero a cambio de que se fortalezcan las estructuras municipales y estatales de seguridad. Y, por ejemplo, el 22 de septiembre, prácticamente mientras todos estábamos escuchando esta negociación, surgió otra. ¿Desde dónde vas a sacar los recursos para fortalecer a las presidencias municipales? Y encontraron una bolsa bastante atractiva que es la cuenta global única de los bancos. Entonces el mismísimo coordinador de Morena en la Cámara de Diputados la puso enfrente y dijo, aquí hay una bolsa bien grande. Un pedazo que se va para la asistencia está bien, pero ¿qué tal si utilizamos el resto de los recursos? Y está en curso y va en fast track la próxima semana, para 70% destinarlo a los municipios y 30% a los estados. Esta parte resulta bastante interesante porque finalmente fue parte del toma y daca. Porque lo que dicen los coordinadores o algunos coordinadores de oposición es que sí concedieron algunas cosas. Exacto, esta es la parte de la concesión. Estamos con el ejército en las calles, o sea, es una realidad, los gobernadores lo requieren, pero no tenemos una estrategia clara de fortalecimiento de las estructuras estatales y municipales. Que ese es el centro de los datos de delincuencia. La delincuencia común es la que tienes hasta arriba, en la violencia calle, en la que tienes en la calle, ¿no? En tu casa, en la esquina, saliendo del cajero. Creo que es interesante revisar la información. Yo desconozco de qué tamaño es la suma, porque
ese recurso deriva de las cuentas de las cuentas corrientes, donde el dinero se deja después de 3 años, pasa a formar la cuenta globalizadora porque no hay movimiento de entrada y salida en la cuenta, son inactivas y forman una cuenta global. Sí. Y digamos una parte muy pequeña, todos los saldos que tuvieran inferior a 57,000 pesos se quedaban en el mismo fondo y se fueron acumulando. Este fue el acuerdo del 2008. Que es una parte, digamos, que se modificó, que cambió de este. Y hoy lo están proponiendo ese recurso para concretar el acuerdo político alcanzado en la mesa de ruptura de la alianza. Sí. Una sola cosa, es un asunto de confías o no confías. Y yo creo que ya no confía, porque hace 4 años, cuando se logró un consenso de todos los partidos para aprobar la creación de la Guardia Nacional, se dijo, se fortalecerán las policías locales para que a partir del 2024 estén en condiciones de sustituir el ejército. Eso no pasó. Entonces, quienes votan en contra dicen, esta ya nos la hicieron hace 4 años, ¿por qué lo vamos a creer ahora? Pero confíanos o no en la palabra del dirigente, ¿no? Del partido con el que te estás sentando. Bueno, eso ya se complicó irremediablemente. Lo que yo quería decir, se me quedó en el tintero, es que un factor interesante, y que yo no sé cómo se va a mover, es Monreal. O sea, Monreal pudo conservar el liderazgo en el Senado y al mismo tiempo hizo esta reforma. O sea, es el gran factotum de la reforma, sin ninguna duda. No, ya Monreal Entonces, ha sacado... La pregunta es si Monreal, frente a la reforma electoral, ¿cómo va a jugar? Yo creo que se va a alinear y creo que sí va a haber reforma electoral, pero es una creencia. Ha sacado todas las que han pasado por el Senado, todas aún sin tener los votos. Ha logrado conseguirlos. Menos la constitucional eléctrica. ¿Quién sabe cómo? Porque nunca llegó al Senado, se quedó atorado en diputados. Luis Miguel, muchas gracias. Gracias, Alicia. Gracias, Jaime. Hasta mañana. Pásala muy bien.